Seguramente y sin miedo a equivocarnos, esta es definitivamente la canción más oscura, directa, cruda y cruel que Nightwish ha lanzado hasta la fecha. No es por la composición musical sino desde la parte narrativa, es decir, el mensaje que nos transmite es de los más fríos y con una historia por detrás que sobrepasa la crueldad del ser humano. Antes de empezar les recordamos que pueden hacer donaciones a nuestra cuenta de PayPal que estará en la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse ya que el 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Deja un like, un comentario, y comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia más cruel y inhumana de una canción de la banda. Está en el canal de Nightwish, y sin más, comencemos. Era finales de la década de los 90, en aquel entonces, la banda Nightwish aún estaba en pañales se podría decir, dentro de los inicios de la banda, se estaba generando una gran reputación, dentro del territorio finlandés. Con su primer disco llamado Angels Fall First lanzado en 1997, la banda aún no se tomaba en serio el proyecto llamado Nightwish, incluso las dudas eran una constante en las mentes de los músicos, pero llegaría el que para algunos es el mejor álbum de la banda. Efectivamente estamos hablando de Oceanborn, lanzado en el año 1998, con la grabación de este disco que fue entre agosto y octubre del 98. Las giras de Oceanborn Europe Tour iniciaron el 12 de noviembre de 1999 y llegaría a su fin el 12 de diciembre de ese mismo año, es decir, tuvieron un mes de gira, pero el 20 de abril de 1999 sucedió al otro lado del mundo un atentado, del cual Tuomas, el líder de la banda Nightwish, tomaría como inspiración para el nuevo álbum de Nightwish. Y por fin llegamos al año 2000, el inicio de una nueva década, un nuevo siglo. Y también un nuevo milenio. Con un álbum que ya se aproximaba, Tuomas junto con los demás miembros de aquel entonces, Tarja Turunen, Jukka Nevalainen, Empu Vuorinen y Sami Vanska, ingresaron al estudio de grabación a inicios de año, donde Tuomas recordó el incidente del 99 y quiso a manera de un homenaje plasmarlo en una canción del álbum Wishmaster y como resultado dio una de las canciones con la historia más triste, oscura y perturbadora de toda la historia de Nightwish. Esa es The Kingslayer. Pero, ¿por qué decimos que es la canción más perturbadora de Nightwish? Porque esta canción en su interior oculta una matanza de personas inocentes. El 20 de abril de 1999 fue el día que sucedió la masacre de Columbine. Uno de los peores atentados a un centro estudiantil. Los nombres de estos perpetradores eran conocidos como Eric Harris y Dylan Klebold, dos personas que estaban con graves problemas psicológicos y con una demencia y sed de sangre no muy digna para personas de sus edades. El por qué llevaron a cabo tan macabros actos sigue siendo un misterio. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Y por qué es tan famosa esta masacre? Era 1995. Cuando los futuros homicidas ingresaron al Instituto Columbine, en Colorado. Estos dos niños eran adictos a los videojuegos. Además, tenían dentro de ellos una furia y un odio del diablo. Durante su estancia en el Instituto de Columbine, estas personas fueron víctimas de bullying. Sufrían de jalones, abuso físico, insultos y tortura mental. Esto debido a que no eran muy buenos alumnos que digamos.
Muchas cosas les salían mal, y por eso muchos de sus compañeros de salón los empujaban, los golpeaban, y los insultaban. Solo era cuestión de tiempo para que la bomba de odio que estaba dentro de estos niños terminara de reventar. Ya con tantos maltratos y abusos. Estos personajes, que eran unos incomprendidos, tomaron acción para llevar a cabo su venganza. Y así desatar todo su odio a esas personas que los maltrataron. ¿Se pudo haber evitado esa tragedia? Pues no, porque para quien no lo sepa, estamos hablando de Estados Unidos, donde la venta de armas de fuego se venden como si fueran un producto cualquiera del montón. Y por ello ya se podía intuir que era lo que estos personajes iban a hacer. Estos dos compañeros tuvieron problemas en el 98, por robar a un civil sus pertenencias. Un delito menor, pero que anticipaba la carnicería que se aproximaba. Y llegó el día donde la sangre y las balas fueron compañeros de clase. Los chicos plantaron una bomba a las afueras del Instituto Columbine, que estaba programada para detonar a las 11 de la mañana. Los jóvenes colocaron bombas en la cafetería de la preparatoria, y luego miraban por el horizonte, para ver si alguien explotaba con la bomba que habían plantado. Pero las bombas fallaron, y no hubo explosión. De haberse dado, hubiesen fallecido casi 500 personas, pero no fue así, al ver que las bombas habían fallado. Decidieron entrar y abrir fuego contra todas las personas de aquel lugar. Suena muy crudo y cruel, pero es la realidad. Ustedes se podrán imaginar la escena tan perturbadora en la que estuvieron las víctimas. Solo por un momento piensen que ustedes estaban en una situación similar. Evidentemente no les estamos deseando que les pase, pero imagínense que de repente, cuando ustedes iban a la secundaria, aparezcan dos de sus compañeros de clases con armas de fuego y les apunten al cráneo. Obviamente que es, y debe ser, una situación incómoda en donde no puedes saber si vivirás un día más. Por lo que para las personas que fallecieron en la masacre, no corrieron con mucha suerte. 12 estudiantes y un maestro, lamentablemente murieron debido al tiroteo, y 24 personas resultaron heridas del horrible incidente. La policía se aproximaba al Instituto Columbine, y los homicidas no encontraban rastros de algún humano al cual matar, con la policía acercándose. Estos dos personajes se suicidaron. Después de la masacre hubieron personas que acusaban a los videojuegos por ser muy violentos y llenos de sangre y destrucción. Otras personas que acusaban a la música heavy metal por ser muy explícita, pero ¿quién tenía la culpa al final? Nadie es culpable de lo que ocurrió. Algunos de ustedes seguramente dirán que fueron los compañeros que les hacían bullying. Otros dirán que es por la facilidad que otorga Estados Unidos para que sus ciudadanos adquieran armas de fuego, y algunos más dirán que se pudo evitar si estos niños hubiesen sido tratados con ayuda psicológica. Pero ¿saben qué es lo peor? Es que estos dos homicidas no llegaron a las 2 décadas de vida. Sea cual sea la verdad, hay algo que es innegable, y es que esta brutal masacre le sirvió de inspiración a Nightwish para la segunda canción del álbum Wishmaster. Y es por eso que esta es sin duda la canción más oscura y perturbadora de Nightwish, incluso superando a The Poem de Pendulum, que es la carta de suicidio de Tuomas, pero a diferencia de esta donde Tuomas se pudo haber suicidado, en The Kingslayer. Lamentablemente sí hubieron víctimas mortales que sí perdieron la vida,
Y es por esto que ninguna otra canción del repertorio de Nightwish se le acerca a esta en cuanto a la brutalidad de los actos que ocurrieron en la vida real. Y es por eso que sí será la canción más perturbadora y cruda de la historia de Nightwish. Si desean apoyarnos a seguir creando contenido, les dejaremos nuestra cuenta de PayPal en la descripción del vídeo, donde podrán hacer donaciones para que les sigamos brindando contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, agradeceríamos si dejan un like, una suscripción, un comentario sano sobre el vídeo y lo compartieran con más personas de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con tu amasito, y nos veremos en un relato opuesto.